Quien comienza puede abrir su audio. Hermana Carmela, puedes abrir tu micrófono. Se le perdió el micrófono a Carmela. A ver. Victoria, ¿estás por ahí? Ahí está Carmela, perfecto. Carmela, prende el micrófono, no se escucha. Se te apagó nuevamente. Ya. Ahora, bueno, entonces vamos a dar inicio a este seminario organizado por las redes de la vida consagrada contra la trata de personas en América Latina. Bienvenidos y bienvenidas a todos, hermanos y hermanas que nos acompañan. Antes de seguir, quiero presentar a las redes que hay en nuestro continente que trabajan contra la trata de personas. Son redes intercongregacionales que llevan bastante tiempo trabajando en el tema de la prevención, en el tema de la sensibilización y de atención a víctimas contra la trata de personas. Entre esas redes, quiero empezar por la red Kabusai, que es la red que aglutina a varios países de América Latina, entre ellos Argentina, Uruguay, Perú, Paraguay. Después tenemos la red más antigua, bueno, la red de República Dominicana, que funciona sobre todo en la República Dominicana. La red Talita Kum, que es la red mundial de la vida consagrada contra la trata de personas, a la que estamos vinculadas todas las redes del mundo y que pues está presente en todos los continentes. Está también la red Tamar, que es la red contra la trata en Colombia. La red Rajamín, que es la red de México. La red Ramá, que es la red de Centroamérica, que en estos momentos está activa en Guatemala, en Honduras, en El Salvador y en Costa Rica. Y la red Un Grito por la Vida, que es la red más antigua, la que lleva más años trabajando en el Brasil. Estamos, por supuesto, vinculadas a la CLAR, que es quien apoya y quien nos anima y nos acompaña en todo nuestro trabajo. Y la red Clamor, que es la red del CELAN, de Migración, Refugio y Trata de Personas, con la que también estamos vinculadas. Pues sin más, quiero continuar o quiero iniciar con unas palabras del Papa Francisco. Sabemos que muchas veces el Papa ha hablado sobre este tema, llamándolo crimen contra la humanidad, que desfigura la humanidad de las víctimas, ofendiendo su libertad y dignidad, pero al mismo tiempo deshumaniza a quien la comete. El Papa, en varias oportunidades, ha invitado a la Iglesia a implicarnos en la visibilización y a trabajar juntos, e incluso con otras organizaciones o en otras instituciones, en la lucha contra este delito. El tema general de este seminario lo hemos llamado Educación, Derechos Humanos y Trata de Personas, y tiene como objetivo comprender las estructuras que generan la explotación humana y orientar la pastoral y apostolado de la vida consagrada y de la Iglesia en el continente hacia la visibilización y transformación de la realidad. Vamos a iniciar con el tema de las causas porque nos parece fundamental conocer qué es lo que provoca toda esta situación de explotación que vivimos a nivel mundial. El seminario se va a desarrollar desde la metodología Berkut-Garcia-Tuar. En el primer día, que es hoy, se ofrecerá una mirada amplia a las estructuras económicas, sociales, políticas y culturales que generan la explotación humana. El segundo día se reflexionará sobre la trata de personas como el flagelo que lacera la dignidad humana y a partir de una mirada a los derechos humanos. Y el tercer día
se presentarán propuestas de acompañamiento e incidencia. Pues con la esperanza de que este esfuerzo ayude a sensibilizarnos y a contribuir juntos y juntas en la lucha a favor de la vida, iniciamos, pero antes vamos a dar la palabra a la hermana Daniela, secretaria ejecutiva de la CLAR, que nos va a dar un saludo a nombre de la hermana Liliana, que este día no puede acompañarnos. Bueno, muy buenos días. Bienvenida, Daniela. Muchas gracias. Buenos días, buenas tardes. La hermana Liliana se comunicó conmigo pidiendo disculpas porque tuvo un inconveniente, así que me legó este espacio de saludos. Siempre ella como presidenta está haciendo la apertura a todos los seminarios y conversatorios. Entonces, en nombre de la CLAR, le damos la bienvenida y como vida religiosa latinoamericana y caribeña, y como redes integrantes de Talita Cum, de la red internacional Trata, de la trata contra personas, Red Clamor y de Red CLAR contra la trata, queremos hacer de este espacio un espacio de reflexión profunda. Si ustedes bien recuerdan, el pasado 30 de julio, como gran red en América Latina y el Caribe, nos comprometimos a crear conciencia más allá de nuestras redes. Y queríamos exigirle a los gobiernos actitudes y políticas públicas que promuevan la integridad y los derechos humanos de todas las personas que son víctimas de este delito. Sabemos que solos trabajando no podemos, que tenemos que unirnos cada vez más, ser colaboradores mutuos, trabajar en colaboración y solidaridad, tejiendo una red apasionada por la vida para poder enfrentar los problemas estructurales que causan y perpetúan la trata de personas. Como seguidoras, como seguidores de Jesús, que nos dice que Él ha venido para que todos y todas tengamos vida y vida en abundancia, desde este espacio promovido por la CLAR, queremos anunciar que ha llegado la hora del cuidado integral de la vida, que nos involucra a todos, y que por eso proclamamos que queremos dar nuevas respuestas y nuevas prácticas, compartiendo como vida religiosa del continente. Sean bienvenidos, bienvenidas, y nos vamos a dejar guiar por esta comisión que tiene tanto compromiso en CLAR, a favor de la educación, de los derechos humanos y de la trata de personas. Así que muchísimas gracias por este esfuerzo, por el conversatorio que también nos regalaron la vez pasada y por todo lo que se va a seguir generando para trabajar en comunión. Adelante. Muchas gracias. Muchas gracias, Daniela. Y a continuación vamos a dar paso, antes de la ponencia que tenemos en este día, a una pequeña oración que está coordinada por la Red Tamar. Adelante, Victoria o Vicky. Muy buenos días. Soy la hermana Ilse de la Congregación Hermanas de la Divina Voluntad y formamos parte del equipo de Red Tamar de Colombia. Doy la bienvenida igual a cada uno de ustedes. Gracias por su presencia, por su compañía. Y los invito para que invoquemos a la presencia de la Santísima Trinidad en este seminario para que nos ayude a abrirnos a su gracia y a acoger a aquellos que más nos fortalece y necesitamos para nuestra misión. Los invito y las invito a cerrar un momento nuestros ojos y a orar por las víctimas de las tratas de personas, niñas, niños, jóvenes, mujeres, hombres. Tal vez vengan a nuestra mente algunos rostros, nombres, hechos o acontecimientos de las víctimas de este atroz delito. Presentemos también al Señor a la familia de cada uno de ellos, de cada una de estas víctimas. Pero también presentemos a los y las victimarias, a los tratantes, a los traficantes,
a los consumidores, a los proxenetas, para que dejen actuar en su corazón a nuestro Padre Dios. Escuchemos la canción Vuelve a tu hogar, la cual da esperanza a las víctimas de la trata de personas que necesitan ayuda en este momento. Han robado tu alegría y borraron tu sonrisa, te llenaron de dolor. Sin compasión, pusieron precio a tus días, te marcaron de por vida, traficando con tu amor. Pero el cielo hoy se abre a tu favor, vuelve a tu hogar, a ese lugar donde puedes cada día soñar. Vuelve a empezar una vez más, porque tienes otra oportunidad. Ya no tengas temor, abre tu corazón. Un nuevo amanecer comenzó. Tú puedes creer, di adiós al ayer, porque algo diferente puede ser. Vuelve a tu hogar, a ese lugar donde puedes cada día soñar. Vuelve a empezar una vez más, porque tienes otra oportunidad. Aunque sientas que estás sola, yo te abrazo cuando lloras. No importa lo pasado, al refugio tú has llegado. Vuelve a tu hogar. Vuelve a tu hogar, a ese lugar donde puedes cada día soñar. Vuelve a empezar una vez más, porque tienes otra oportunidad. Porque tienes otra oportunidad. Porque tienes otra oportunidad. Vuelve a tu hogar. Han robado tu alegría y borraron tu sonrisa, te llenaron de dolor. Eso, mejor así. Está bien. Bueno, esta oración Rectamar queremos concluirla recordando una frase de las orientaciones pastorales que nos dice lo siguiente: podéis compartir más los beneficios para combatir la idolatría, cambiar las estructuras para prevenir la creación de las víctimas y de los descartados, donar más vuestra levadura para fermentar el pan de muchos, que el no a una economía que mata se convierta en un sí a una economía que hace vivir, porque comparte, incluye a los pobres, usa
beneficios para crear comunión. Que esta orientación pastoral que está dentro de lo que el Papa nos ha compartido para luchar contra la trata de personas, nos ilumine en esta jornada del seminario. Que como iglesia, como vida religiosa, consagradas y consagrados, seamos capaces de abrir nuestros oídos al clamor de las víctimas de la trata de personas y nos comprometamos a denunciar todo tipo de explotación humana para proteger la dignidad de las personas, imagen y semejanza de Dios. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Y buen encuentro. Muy bien, entonces vamos a dar un paso más en nuestra jornada. La metodología a emplear este día va a ser la siguiente. Vamos a tener una sola ponente quien irá desarrollando el tema de hoy, aquellas cosas que generan una estructura de explotación. Y ya está habilitado el chat para que a medida que ella vaya exponiendo, entonces quienes tengamos preguntas, queramos hacer énfasis en algo que dice la ponente, lo podamos ir consignando allí en el chat. De esta manera, al finalizar la ponencia, podremos con sus sugerencias, con sus preguntas o con su retroalimentación. Que digamos que eso es lo que queremos en este espacio virtual. No es solo dar un montón de información, no solo depositar información y favorecer la interacción. Entonces, sin más preámbulo, vamos a presentar la ponente de hoy. Hoy nos va a acompañar la doctora María Estela Rodríguez Arenas. Ella es docente investigadora de la Pontificia Universidad Javeriana en la Facultad de Teología. Doctora en Ciencias Pedagógicas del Instituto Central de Ciencias Pedagógicas de Cuba, Magíster en Teología, Magíster en Psicología Comunitaria, licenciada en Teología, psicóloga de la Universidad Javeriana, directora del Grupo de Investigación Resilio. Es también autora de varios libros, entre ellos La resiliencia como vivencia del reino de Dios, Paternar, Maternar, el arte de ser padres cuidadosos y amorosos. Y pertenece a los equipos de Nuestra Señora, Movimiento Internacional de Espiritualidad Conyugal. Con nosotras la doctora María Estela. Bienvenida, doctora María Estela, y todo suyo este espacio. Muchas gracias, buenos días. Agradezco la invitación que me han hecho la hermana Daniela, la hermana Liliana, la hermana Victoria y todas ustedes, mujeres tan valientes, tan maravillosas, y también los religiosos y los señores que nos acompañan hoy. Como siempre somos más nosotras, ¿no? Presentes en estos espacios, pero es también importante ver la presencia masculina. Vamos entonces a recorrer un camino que pues yo he ido preparando también para poder compartir con ustedes en este seminario. Yo creo que es un problema tan complejo, una problemática tan grande, que pues un seminario de 3 días es muy importante, pero nunca será suficiente para una reflexión tan profunda y con tantos retos. Entonces, pues yo les aplaudo estos esfuerzos que ustedes están haciendo desde la Clark. Voy a empezar a compartir para que podamos iniciar un diálogo. Espero que vayan tomando pues sus apuntes, vayan haciendo sus preguntas, de modo que podamos tener un compartir muy, muy productivo, muy rico en esta mañana. Voy entonces a colocar la presentación, espero que ya la estén viendo. La hermana Victoria me cuenta, por favor, si ya empezaron a ver la presentación. Aún no, se está Está cargando. subiendo, profe, está subiendo. Bien.
Ahora sí. Ahora sí, profe. ¿La están viendo en diapositiva completa o en la diapositiva sin La, abrir? la diapositiva sin abrir, profe. Bueno, ahí tal vez está bien, está suficientemente grande como para que la vean todos, ¿cierto? Sí, Bueno, profe. muchas gracias. Ok, entonces el tema que vamos a trabajar, que yo les quiero proponer, es una mirada a las estructuras económicas, sociales y culturales que propician la explotación de los seres humanos dentro de este seminario. Ok, ahora sí creo que ya está viendo la diapositiva general, ¿cierto? Sí, perfecto, adelante. Muy bien, gracias. Voy a partir por un compartir personal y mi propio camino de aprendizaje con este tema de la trata de personas, de la explotación sexual, prostitución. Ya desde el año 2013 inicié un camino un poco como hace las cosas Dios, ¿no? En medio de la incertidumbre, de dar respuesta a una solicitud. En este momento era la Red Buen Pastor, la Red Misión se llamaba en ese momento, en el 2013, con las Hermanas del Buen Pastor, las Hermanas Adoratrices, Hermanas Oblatas y otros religiosos y religiosas que hacían parte de la red y también algunos laicos voluntarios. En ese momento, pues digamos que la petición fue, profe, venga y nos enseña un poco de este tema de la resiliencia, que hoy ya se escucha tanto, pues yo llevo desde antes del 2000 trabajando el tema de resiliencia. Y entonces pues yo fui a la Casa del Refugio y empezamos un compartir un poco desde mi propia ignorancia frente a esta realidad. Pero pues entonces empecé a compartir el tema de la resiliencia y empecé a darme cuenta de la magnitud de la problemática estando a unas cuadras de la Universidad Javeriana y el trabajo tan valiente que estaban haciendo allí las religiosas y los religiosos. Y entonces pues se me ocurrió que podíamos hacer un trabajo en conjunto desde la universidad y pasé un proyecto a la rectoría. La rectoría de la universidad me lo aprobó como proyección social o presupuesto social de la universidad. Allí empezamos un camino maravilloso. El dinero que nos dio la universidad pues sí era muy importante, pero no era tan como suficiente para lograr lo que queríamos, esos talleres de formación en valores que pudieran apoyar el trabajo que ya se estaba haciendo, por ejemplo, de las hermanas adoratrices allí en el 20 de julio, en dando alternativas laborales para estas poblaciones. Entonces, pues, como no nos alcanzaba el dinero, a mí se me ocurrió que podíamos utilizar los salones y los auditorios de la Javeriana. Y entonces, pues sí, solicité los salones y pues por eso digo dignificar en los pequeños detalles. Cuando las mujeres llegaron a la universidad, solamente el hecho de pasar ese umbral, ese límite casi impensable para ellas, de poder estar dentro de los edificios de una universidad como la Universidad Javeriana, poder tener una mesa, yo les preparé como era como lo esperado, lo normal, decimos, una mesa con unas personas de servicios generales de la cafetería, con un mantel blanco, una mesa donde había café, aromáticas, unas galletas, y los señores allí con sus uniformes les preguntaban, como hacen en todos los eventos de la universidad, ¿quiere un café o quiere una agua aromática? ¿Quiere unas galletas? Y se las servían. Y después pues entramos al salón y el saludo del padre del decano y algunos profesores y empezamos los talleres. Nunca pude yo imaginar en ese momento que algo para mí tan cotidiano
fuera para ellas tan extraordinario. Algunas de ellas decían, es que a mí nadie me pregunta qué quiero, todo se me impone. Entonces, el solo hecho de que alguien le pregunte, ¿usted quiere café o agua aromática? A ellas les llegó al alma, al corazón, les transforma la vida. Este fue un camino muy hermoso de los talleres que hicimos en la universidad. En el año 2013, casi 89, 90 mujeres que habían sido invitadas por las comunidades religiosas de la red. Luego, al final de ese primer año, pues se me ocurrió que si eran unos talleres de formación, pues debían ser certificados. Y les dimos diploma. Otro pequeño detalle que para mí tal vez era algo sencillo, pero para ellas fue lo más importante que les pudimos entregar. Entonces ese camino de dignificación en los pequeños todavía me emociona, ¿no? Después vino una etapa de reflexión con las mismas religiosas, con los voluntarios, con los profesores, y nos dimos cuenta que tal vez teníamos que dar un paso más. Entonces, ellas mismas empiezan a descubrir que están preparándose, están aprendiendo y que quieren enseñar también a otras mujeres y ayudar a otras mujeres. Y empiezan ellas a hacer eso que llamamos tutoras de resiliencia. Un grupo de mujeres que empiezan a prepararse para ellas también colaborar y dar los talleres a otros grupos de mujeres. Y pues así estuvimos de 2016, 2017, ya los grupos no eran tan grandes para poder trabajar como más personalizado. Una profundización mayor en la vida de estas mujeres y en su recorrido vital. 2018, 19, 20 fue también salir a unos ámbitos más amplios y allí entonces tuvimos los foros de trata de personas animados por las hermanas adoratrices, donde pues como una apuesta de la universidad también por apoyar y hacer parte entonces de las redes. Y allí vamos en un camino de aprendizaje, un camino de escucha, un camino de descubrir la vida de estas mujeres luchadoras en medio de tantas tristezas. Los relatos de vida de ellas para mí han sido siempre motivo de oración, de confrontación, de aprendizaje. Y muchas veces tengo que confesar como que se siente que las fuerzas fallan y que tal vez debo dedicarme a mis temas académicos y ya, pero aquí estoy. Entonces, pues este es mi aprendizaje, mi camino personal. Como se dan cuenta, me emociona poder haber participado de esto. Bueno. Entonces, pues ahora vamos a mirar un poco después de este aprendizaje vital que creo que también hace parte de los aprendizajes de muchas de ustedes, de muchos de ustedes, de irse acercando poco a poco a descubrir esos seres humanos sufrientes detrás de tanta injusticia. Mi punto de partida de esta charla, aparte pues de esta realidad personal, es descubrir juntos, juntas, qué es eso conocido de la realidad compleja de la trata de personas, de la explotación de personas. ¿Qué es eso que ya sabemos? Que no partimos de cero. Eso para mí es una certeza que incluso pues muchísimas de ustedes y muchísimos de ustedes saben y tienen datos, tienen porcentajes, tienen conocimientos sobre esta realidad. Entonces, pues vamos a partir de ahí, de lo que conocemos. ¿Qué es lo que sabemos de esta realidad? Entonces, sabemos que la trata de personas es un
movimiento de personas, de seres humanos, que puede ser al interior de los mismos países. Entonces hablamos de trata de personas nacional o a otros países, trata de personas en el ámbito internacional, con propósitos de esclavitud. Y cuando hablamos de trata de personas, sabemos que puede haber esclavitud laboral, mental, reproductiva, con fines de explotación sexual, con fines de trabajo forzado. Incluso dentro del tema de trata de personas también se incluye la extracción de órganos o cualquier tema de esclavitud, esclavitud moderna, que atenta contra la libertad y contra el bienestar de la persona. Y aquí tenemos el símbolo tan hermoso del Día Internacional de Lucha contra la Trata de Personas. Eso lo sabemos. Sabemos que este es un fenómeno mundial. ¿Qué más sabemos? Entonces, sabemos que existen grandes mafias del tráfico de personas con fines de esclavitud y explotación sexual. Sabemos que los límites de estas mafias pues, son infinitos dentro de este planeta Tierra finito. Sabemos también que estos negocios ilícitos dejan grandes ganancias económicas a estas mafias transnacionales, que este es un negocio que crece. Y sabemos también que durante esta pandemia estos negocios, antes de detenerse, han aumentado. Las ganancias a través de la prostitución, de la pornografía y de el uso de las tecnologías de la comunicación ha aumentado. Sabemos también que algunos países en Europa y en otros lugares del mundo han permitido legalizaciones que de alguna manera aumentan, que de alguna manera permiten el aumento de la explotación sexual y contribuyen a aumentar estas realidades y a normalizar, a hacer como que no pasa nada. Sí, algunas veces hablando con mis estudiantes de la universidad, jóvenes universitarios que dicen, pues profe, si está legalizado en Alemania y otros países, pues no debe ser tan malo. Si ya se considera trabajo en otras partes, pues desde que dé ganancias puede ser algo permitido. Pero si yo veo que en las redes sociales la gente dice que eso es una práctica hasta lucrativa. Entonces, esta legalización, sabemos que estas legalizaciones han llevado a eso, a que entre poblaciones cada vez más extensas se vea la explotación sexual y la trata de personas como algo que ya está establecido en la realidad mundial. Sabemos que las víctimas son tratadas como cosas y que una vez que no dan ganancias son desechadas o eliminadas. Y ahí sabemos también que la muerte de estas mujeres en países extranjeros o aquí mismo en el mismo país, pues no despierta la investigación de las autoridades porque que son parte del desecho humano. Entonces, eso lo sabemos. Sabemos que la mayoría de las víctimas de trata y explotación sexual son mujeres jóvenes. En su mayoría mujeres. También el porcentaje de hombres está allí y ha ido creciendo. Pero el porcentaje de mujeres siempre es mayor. Y sabemos que muchas de ellas son menores de edad, que incluso niños y niñas están dentro del negocio de la trata de personas, de las grandes mafias de la explotación. Y sabemos que provienen de países tercermundistas o países en conflictos bélicos que generan mayores pobrezas. Con la pandemia también tenemos que saber que la población mundial se ha empobrecido y que esto genera, digamos, una población que va a ser victimizada
precisamente por las grandes necesidades económicas. ¿Qué más sabemos? Sabemos que la situación de la trata con fines de explotación sexual, prostitución, esclavitud moderna en un mundo globalizado es un gran reto. Reto para las iglesias, reto para las comunidades religiosas, reto para las grandes organizaciones, para las redes que quieren evitar este flagelo. Es un gran reto a nivel también de los estados, de los gobiernos, que a veces se hacen los de la vista gorda. Sabemos que estas redes tienen los ojos en países de América Latina y Centroamérica, que de allí provienen grandes poblaciones, República Dominicana, Venezuela, Brasil, Colombia y otros países, ¿no? Pero estos son los que principalmente las redes tienen allí puestos sus ojos. Sabemos que la puerta de entrada a Europa en muchos momentos es España, por la facilidad del lenguaje, que de allí pueden ir a cualquier país para ser prácticamente explotadas, enjauladas y, como ya decíamos, eliminadas. Entonces, esas cosas las sabemos. Nos permiten, pues digamos, nos ofrecen más bien grandes preguntas, interrogantes, y podemos tal vez también tener un sentimiento un poco de impotencia ante esto que sabemos. De estas grandes, no me voy a detener ahora a ponerme con cifras, ustedes conocen las cifras, y además son cifras que pueden ser cambiantes, que no nos dicen todo, porque poder tener un dato real de todas las personas que están siendo explotadas con diferentes fines, pues es muy difícil. Entonces, pues sabemos que el tema de las cifras, pues no nos dice más que hacernos sentir más abrumados. Ahora, vamos a entrar en tal vez aquello que nos va a permitir conocer más esa lógica que hay detrás de todo esto que sabemos. La explotación sexual, la trata de personas, es construida por nosotros mismos como sociedad humana. Nosotros somos los gestores de estas estructuras económicas, sociales y culturales que promueven y mantienen realidades de deshumanización. Seres humanos esclavizando a otros seres humanos que han justificado a lo largo de la historia pues el maltrato, la humillación, la muerte y la esclavitud de grandes poblaciones, esclavitud antigua y esclavitud moderna. Las esclavitudes no han terminado. Se han dado luchas en contra de estas reglamentaciones que permitían la esclavitud, pero aún tenemos grandes poblaciones esclavizadas. Sabemos que existen incluso barcos que van a las aguas internacionales para evadir los impuestos de las producciones y tener allí grandes números de personas produciendo objetos que después a lo mejor somos nosotros quienes los compramos, pero que esas personas han recibido menos de 2 centavos de dólar por la producción de cada uno de esos objetos. Vamos entonces a mirar con mayor detalle esas estructuras económicas, sociales y culturales que a lo largo de la historia han promovido y propiciado la explotación de seres humanos. Para esta exposición he querido invitar a una mujer, una maravillosa arqueóloga, antropóloga lituana estadounidense. Esta mujer más conocida como Marija Gimbutas, dedicó su vida a la profundización sobre los orígenes
de las culturas europeas. Ustedes podrán hacer una imagen de las dificultades que ella tuvo que enfrentar con sus investigaciones. Con la propuesta de la teoría de la cultura matrifocal. Les quiero contar algunas cosas de Marija Gimbutas. Fue profesora en la Universidad de Harvard por mucho tiempo. Sacó su tesis doctoral en antropología. Hizo propuestas muy interesantes sobre esas culturas que existían ya en la época neolítica en el sudeste de Europa. Empieza esa investigación dándose cuenta que había 3 elementos fundamentales en estas comunidades. Ella habla de comunidades centradas en la agricultura, en lo textil y en las cerámicas. Encuentra en excavaciones en islas cerca de Italia, en lugares apartados de las primeras comunidades de Alemania, del centro de Europa, encuentra yacimientos con muchísimas imágenes. En un solo yacimiento ya podía encontrar 200 imágenes. Y entonces, pues esto fue para ella pues un descubrimiento maravilloso, donde se empieza a descubrir allí por sus teorías y sus horas y horas de contemplación de estas figuritas que encontraba en cerámica, herramientas para la agricultura. Incluso ella empieza a acercarse a las canciones antiguas de estas poblaciones como en Lituania y otros países, donde todavía las mujeres, las abuelas, cantaban algunas canciones que habían estado desde siempre en la cultura. Y empieza a darse cuenta que había comunidades extensas en Europa donde el centro del cuidado es la vida, donde la reproducción de la especie y el cuidado de estos nuevos seres era la mayor preocupación de estas comunidades. Hombres y mujeres sin rivalidad, hombres y mujeres con un solo propósito, cuidar la vida. No estamos hablando de comunidades donde el poder estaba en manos de lo femenino. Estamos hablando de comunidades donde la vida es el centro. Incluso podríamos pensar en comunidades nuestras, prehispánicas, donde habría tal vez sintonía con estas comunidades europeas antiguas de la vieja Europa, como lo llamaba Marija. La vieja Europa y tal vez nuestra vieja América encuentra lazos de unión cuando hablamos de la Pachamama, cuando hablamos del cuidado de la vida de las comunidades que vivían en cierta armonía. Entonces lo que ella empieza a descubrir es que incluso en estas comunidades se habla de una diosa creadora. Claro, ustedes podrán imaginar su propuesta en Harvard o en Europa, pues despertó muchísimas sospechas y muchos detractores. Comunidades pacíficas, comunidades colaborativas, comunidades del cuidado, comunidades donde la naturaleza es fuente de vida, donde podríamos hablar allí de un ecofeminismo. Entonces, estas comunidades pues florecieron. Y Marija nos habla en sus libros, que fueron, incluso ella después, antes de morir, un año antes de morir, en el 93, recibió otro doctorado honoris causa por estos textos. El lenguaje de la diosa es uno de los libros de Marija más conocidos.
La propuesta de Marija es importante porque dice que existieron esas comunidades matrifocales primitivas y que esas comunidades dejaron grandes vestigios de una cultura cuidadora de la vida. También señala cómo cambió, qué fue lo que pasó, por qué se extinguieron esas comunidades que estaban en diferentes lugares como pequeños grupos y grandes grupos en Europa. Habla entonces de la invasión indoeuropea y habla incluso de invasiones de pueblos que no tenían una cultura matrifocal, sino una sociedad patrifocal. Otros grupos con otras maneras de entender el mundo, donde la fuerza, el poder y la guerra eran el centro. Desde luego que quienes tenían el poder físico eran quienes mandaban, quienes determinaban el día a día de las comunidades patrifocales. En estas comunidades que van descendiendo del norte de Europa hacia estos lugares del este de Europa, pues lo más importante allí era garantizar los linajes, garantizar la descendencia de estos hombres fuertes, que un hombre fuerte y líder dejara hijos líderes y fuertes era lo más importante. Por lo tanto, había que controlar a las madres para estar seguros que esos hijos eran de esos padres fuertes. Empieza a darse entonces un control, un poder sobre la descendencia, el linaje y la fuerza. Estas comunidades fueron invadiendo en cuestiones no de un año ni de dos, fue una invasión de varios siglos que tuvo como resultado la desaparición de las sociedades matrifocales. Y hasta hoy tenemos la cultura patrifocal, ¿sí? Que impera en el mundo occidental y en el mundo en general. Entonces, el gran aporte de esta antropóloga y de esta arqueóloga nos permite ver un poco qué es lo que está pasando. Hay unos orígenes antiguos. ¿Dónde está el centro de la vida de estas comunidades? Entonces encontramos dos cosmovisiones que entran en tensión. Hasta hoy, cosmovisiones centradas en lo femenino, cosmovisiones centradas en lo masculino, cosmovisiones centradas en la vida o en el poder, en el control, en esclavizar para controlar. Entonces, pues ahí tenemos uno de los elementos importantes de esta cultura, de la cual nosotros también hacemos parte. Entonces, el tema aquí no es que estas dos cosmovisiones quedaron allá en la vieja Europa, quedaron allá en los orígenes de las culturas actuales, sino que siguen estando presentes, cosmovisiones. Entonces, el primer tema acá a trabajar es el tema de las cosmovisiones. ¿Qué es una cosmovisión? Una cosmovisión es una construcción social compleja. Es una manera de ver el mundo con tres elementos que los filósofos, antropólogos, sociólogos nos han determinado. Tres elementos fundamentales que están también presentes en nosotros, en nosotras. ¿Qué tipo de imagen de ser humano tenemos? ¿Qué tipo de imagen de Dios o de dioses están en nosotros? ¿Y qué tipo de imagen de mundo? Estos tres elementos constituyen una cosmovisión. Estos tres elementos se interrelacionan para generar una visión del mundo que tenemos y que habitamos. Estos tres elementos están presentes, están en la antigüedad y están en nosotros hoy. Existen también distintas y diversas cosmovisiones a partir de estos tres elementos. Cosmovisiones como la cosmovisión capitalista neoliberal, que responde también a estos tres elementos. Cosmovisiones de las tecnologías modernas, de las comunicaciones modernas y de las ciencias
¿no? Cosmovisiones religiosas, que son tal vez las que más conocemos, esa diversidad de cosmovisiones religiosas, en un planeta con tantos miles de habitantes y también tantas cosmovisiones distintas. Esas cosmovisiones son filtros para ver la realidad. Son inevitables porque hacen parte de lo que somos los seres humanos, los construimos desde el lenguaje, desde los símbolos. Las cosmovisiones generan sistemas de creencias. Ahí hay un nuevo elemento. Por un lado están las cosmovisiones y por otro lado están los sistemas de creencias, pero hay unos lazos, unos canales de comunicación entre unos y otros. ¿Qué será un sistema de creencias? Fíjense los elementos tan interesantes que esta autora, Froma Walsh, nos ofrece. Dice que las cosmovisiones son valores, convicciones, actitudes, tendencias, supuestos. Y esas cosmovisiones van desencadenando reacciones emocionales, determinan acciones, decisiones y orientan cursos de acción. Esa cosmovisión es también en la que nos movemos. Tal vez hace unas generaciones, si le preguntamos a un niño pequeño, ¿usted qué quiere ser cuando sea grande? Si le preguntamos a una niña pequeña, ¿usted qué quiere ser cuando sea grande? Pues difícilmente nos hubiera dicho yo quiero ser astronauta. Tal vez las cosmovisiones de hace 3 o 4 generaciones, tal vez nos hubiera dicho yo quiero ser reina de belleza, voy a ser una reina, ¿no? Hoy las cosmovisiones nos ponen otros supuestos, otros valores, otras convicciones. Tal vez en la época de Marija, pues era impensable que una profesora, una mujer fuera profesora en Harvard. De hecho, cuando ella estuvo en Harvard, no fue profesora, era asistente y podía hacer alguna investigación, pero sus investigaciones en la década del 50, porque ella salió de Lituania por la Segunda Guerra Mundial y terminó en Estados Unidos. Allí se casó, bueno, no se casó, se casó en Europa y se fue para Estados Unidos con sus 2 hijos. Pero en ese momento, ella no fue nunca profesora titular en Harvard, después de haber hecho grandes aportes y grandes investigaciones. Tuvo que ir a la Universidad de California para poder publicar con su propio nombre. Esos son los sistemas de creencias, supuestos que si los unimos a las cosmovisiones, pues nos dan ciertos valores, ciertas convicciones que generan formas de acción. Por ejemplo, creo que podemos hablar de convicciones como es que los hombres tienen necesidades que las mujeres no tienen. Y por eso es que los hombres, dadas sus necesidades, pues por eso es que ellos deben ir de forma castiza, dirían los españoles, de putas, porque es que ellos tienen ciertas necesidades. Esas hace parte de los sistemas de creencias, dentro de una mentalidad de visión, de cosmovisión patriarcalista. O pensar que hay mujeres buenas y mujeres malas, y que las mujeres buenas estamos en nuestra casa cuidando a nuestros hijos, y las mujeres malas están en los burdeles llenando las necesidades de los hombres. Sistemas de creencias propiciadores de la explotación, de la prostitución y de la trata de personas, que orientan cursos de acción como las exclusiones, los prejuicios sociales, pensar, por ejemplo, que no, pues es que las mujeres, pues como pobrecitas, son como un poquito bruticas. Y entonces nos han cerrado las puertas al mundo académico, nos han cerrado las puertas a la participación activa dentro de nuestras iglesias, nos han señalado de ser demasiado emocionales, o sea, es uno de los supuestos
es que las mujeres, como todo lo llevan a las emociones, pues entonces por eso se equivocan. Entonces todas estas hacen parte son, digamos, expresiones que generan esos sistemas de creencias, ¿no? Entonces pensar en una mujer científica, pensar en una mujer astronauta, una mujer que está produciendo en literatura, en el arte, premios Nobel, pues de hecho son muy poquitas las mujeres que han recibido premio Nobel. Yo admiro muchas de ellas, como por ejemplo Rita Levi Montalcini, una de las grandes neurocientíficas que recibió el premio Nobel de Medicina en el año 86 por un descubrimiento que ella había hecho en el año 46 del siglo pasado. No le garantizaron que esa fuera su autora de ese descubrimiento, sino hasta el 86, porque pensaban que ella no podía hablar de la muerte programada de neuronas, porque era una mujer. Entonces, estos son sistemas de creencias que han estado presentes en nuestro mundo a partir de las cosmovisiones que vamos construyendo. De modo que hay una complejidad dinámica que construye nuestro mundo. 3 elementos importantes que están interrelacionados. Cosmovisiones, imágenes construidas, Dios, hombre, mundo. Sistemas de creencias con esos elementos claros, claves que generan valores, convicciones, actitudes, tendencias, supuestos. Y la cultura. La cultura es un entramado complejo entre lenguajes, emociones, valoraciones, acciones, y cada cultura supone un determinado tiempo y lugar, como diría Humberto Maturana. Las culturas las vamos construyendo, entonces la cultura abarca sistemas de creencias y cosmovisiones. Esas culturas en las que también nosotras y nosotros estamos inmersos, podríamos hablar entonces de culturas, no solamente la cultura, sino las culturas en las que nosotros vamos construyendo nuestro mundo vital. Podemos entonces hablar de culturas, la cultura neoliberal capitalista neocolonialista. Y podríamos entonces preguntarnos cómo es la cosmovisión que subyace a esta cultura neoliberal capitalista neocolonialista. ¿Qué tipo de ser humano? Entonces tal vez podríamos decir, para responder a esos interrogantes, que dentro de esta cultura el ser humano es una cosa que produce un recurso que genera riqueza, son objetos que pueden estar al servicio de otros, que el ser humano puede tener clases. Hay unos de mejor clase y otros de peor clase, que hay algunos seres humanos con mayores privilegios que se los han merecido, porque son más sagaces para acumular riquezas, y esos más sagaces a lo mejor son mejores. Seres humanos que a lo mejor son más inteligentes para acumular y acrecentar las ganancias, y seres humanos que no tienen tanta inteligencia para lograrlo y que por eso son más pobres. Todas estas imágenes de lo humano pueden estar presentes en esta cultura neoliberal capitalista neocolonialista. Podríamos decir que allí la imagen de Dios puede ser el dinero, un Dios al cual se le rinde culto, un Dios que desde el mayor templo del Dios del dinero, pues las grandes bolsas, la bolsa internacional de Nueva York, de Tokio, la bolsa se paraliza o tiene una caída y el mundo tiembla. Los grandes inversionistas de las bancas internacionales le rinden culto a la banca, a la bolsa. Podríamos decir que para la persona común y corriente, a Dios lo podemos encontrar, a ese Dios dinero lo podemos encontrar en los grandes centros comerciales, donde encontramos de todo. Familias que van de paseo un domingo o un sábado en la tarde al centro comercial. Allí está todo. Así sea para mirar los escaparates, así sea para probarse los zapatos. Nos sentimos reconfortados en esos grandes templos de la cultura capitalista.
Y la imagen del mundo, pues es ese mundo que nos provee recursos para seguir produciendo objetos, cacharros, cosas que nos dan confort. El mundo dentro de esta cultura neoliberal capitalista es un mundo que debe ser cada vez más confortable, llenar nuestras necesidades. Y entre más confortables nos sintamos, pues mejor estamos. Es el mundo donde felicidad y confort parece ser lo mismo. El mundo donde si yo no tengo objetos que me rodeen de tecnologías y confort, entonces me siento infeliz y tengo que pedirle al Dios dinero que me llene de comodidades y confort. En ese mundo también estamos y tal vez participamos de mucho de esto, de esta cultura neoliberal capitalista, y tal vez todas ustedes y todos ustedes pueden añadirle más elementos a estas características de esa cosmovisión capitalista en la que estamos también presentes. Entonces, pues esto es como para dejar para el diálogo más adelante. ¿Qué tipo de características adicionales ustedes encuentran dentro de esta cosmovisión? El sistema de creencias que está unido a la cosmovisión para construir una cultura capitalista, una cultura neoliberal, neocolonialista, que ese sistema de creencias está entonces caracterizado por el individualismo. Hágalo usted mismo, usted no se meta conmigo, yo no me meto con usted, y estamos en paz. Coloco mis chapas, mis llaves, mis seguros en mi puerta y me siento tranquilo porque el mundo quedó afuera y yo estoy dentro de mi mundo de confort. El consumismo, placer rápido, fugaz, lo que yo pueda comprar es mío, entonces yo he comprado un cuerpo que tiene que hacer lo que yo le diga. Ese cuerpo es un objeto que yo uso y lo puedo dejar, o yo tengo un cuerpo que lo puedo vender, porque también muchas de los hombres y las mujeres dentro de este sistema entran también en la misma lógica. Este cuerpo lo puedo vender y le puedo sacar ganancia. Es un mundo de la apariencia, del prestigio, de la buena moda, de estar al tanto de lo que los diseñadores y las pasarelas dicen. ¿Por qué? Pues porque hace parte del sistema de creencias, porque de lo contrario yo puedo tener un supuesto y es que me van a sacar de este sistema. Ya no valgo tanto si no tengo dinero. Conocemos grandes o muchas situaciones de personas y familias que, mejor dicho, prefieren vender el hijo antes de vender el prestigio. Bueno. De modo que tenemos un sistema prostituyente unido a una cosmovisión patriarcal capitalista dentro de una cultura del consumo. Todos estos elementos pues se van uniendo y son los que van generando la propiciación de un gran negocio en la venta de personas. Este sistema capitalista genera unos reduccionismos antropológicos dentro de esta concepción del ser humano. Ahí es donde empieza como a darse el peligro para todos nosotros como seres humanos. Porque si dejamos que estos sistemas crezcan, como ya han tomado tanta fuerza en nuestro mundo, pues cada vez va a ser peor el reduccionismo frente a lo que nosotros somos como seres humanos. Porque se impone entonces una mirada materialista. El materialismo como reduccionismo, que pone ya en el extremo, entonces pues reduce al ser humano a una mirada solo de materialidad. Entonces despoja al ser humano de su complejidad, de su espiritualidad, de su trascendencia, y lo deja solo en sus elementos inmanentes de materia, de tiempo y espacio y materia. El ser humano no es sino esa inmanencia. Es material, no más, es igual que una piedra, es igual que una montaña, es igual que hasta los árboles parece
que tienen mayor dignidad, pues porque son útiles. Entonces el ser humano sencillamente es una cosa que yo puedo utilizar. Entonces ahí hay un gran peligro y es despojar al ser humano de su dignidad ontológica, ¿no? Por ser persona, por ser humano, ya es digno. Los determinismos también es otro de los grandes reduccionismos antropológicos, y es pensar que el ser humano ya tiene una tarea prefijada dentro de esta cultura capitalista. Y eso usted nació para meterse dentro de esta sociedad, tiene que trabajar, producir, tiene que servir, y en el caso de las mujeres, pues ya tiene como una tarea prefijada dentro de esta cosmovisión patriarcal, y es servir a los hombres en lo que ellos establezcan, porque al fin y al cabo las mujeres somos inferiores. Y hay cosmovisiones, incluso religiosas, que establecen esa inferioridad. Y ustedes pues ya seguramente están pensando en algunos textos donde está bien así, porque eso es lo establecido. Recordemos, por ejemplo, el texto de Tamar, como el rey David no le pareció nada raro mandar a Tamar a que sirviera a su hermano, porque eso era. Y él podía tener muchas mujeres en su harén, y todas estaban al servicio del rey. Y si hablamos de cualquiera de las grandes, digamos, injusticias de los textos, allí están las mujeres siendo utilizadas. Pero también en otras cosmovisiones religiosas. Si vemos, por ejemplo, hay un texto del Corán que dice que las mujeres son como un jardín hermoso, y que el hombre puede entrar a ese jardín cuando a él le plazca para hacer con el jardín lo que él quiera. Bueno, espero que no me quiten la cabeza por haber hablado del Santo Corán. El capitalismo también es un reduccionismo que está unido al materialismo y al determinismo, porque todo es susceptible de ser comprado o vendido. El dinero manda. Una de las premisas del capitalismo: todo tiene su precio, todo ser humano tiene su precio. Ponga el precio que yo lo compro. Quien tiene dinero vale más. Estos son, digamos, los reduccionismos antropológicos, y podríamos hablar de otros reduccionismos. Quiero traer un texto que me pareció maravilloso de la última carta del Papa Francisco, Fratelli Tutti. En el mundo de hoy persisten numerosas formas de injusticia nutridas por visiones antropológicas reductivas y por un modelo económico basado en las ganancias que no duda en explotar, descartar e incluso matar. Entonces, en este número 22, pues yo me alegré mucho de encontrar cómo el Papa Francisco nos está hablando de cómo los derechos humanos no han sido, a pesar de que han sido promulgados hace más de 70 años, aún no es reconocido, respetado y protegido la vida en todas las circunstancias. Ya seguramente... Estelita, Sí, dime. profe, ya digamos, nos faltan unos 5 minutitos. Bueno. Entrando la conversación, y a nuestros participantes les invitamos a que sigan haciendo sus preguntas o aspectos que han llamado su atención, nos las hagan saber por el chat para continuar con el conversatorio. Gracias. Gracias. Bien. Vamos entonces a este último aspecto que me parece tan importante, y es que el sistema prostituyente encuentra en las tecnologías de la comunicación, el Internet y las redes sociales, una herramienta muy útil para su negocio. Son herramientas que entran a nuestros hogares, que entran a nuestras casas, que entran a nuestros lugares de vida a través de la pornografía. El consumo de pornografía en las comunidades humanas hoy es enorme, es uno de los grandes negocios. Jóvenes, adultos, niños metidos dentro de este negocio de la pornografía. Y pienso que a lo mejor también no podemos pensar que en la vida religiosa esto no es también uno de los grandes peligros.
el engaño a los menores a través de videojuegos que los van sensibilizando poco a poco, con figuras, incluso Animate y demás, que ya los están poniendo en el mundo de la pornografía y de la prostitución y de la trata de personas. Formas de engaño que están allí, ¿sí? Grandes redes de las tecnologías que hacen de nuestros niños y niñas una mercancía fácil. Y aquí pues también del Papa Francisco nos dice en Fratelli Tutti, esto convierte a la trata de personas en otras formas actuales de esclavitud, en un problema mundial que necesita ser tratado en serio por la humanidad en su conjunto. ¿Por qué? Porque reduce al ser humano a una propiedad del otro. Dice, con la fuerza, el engaño y la constricción física o psicológica. ¿Sí? Aquí dice, las redes criminales utilizan hábilmente las modernas tecnologías informáticas para embaucar a jóvenes y niños en todas partes del mundo. Entonces, pues allí ya podemos después, más adelante, seguir leyendo ustedes, ¿no? El sistema capitalista, entonces, ¿qué es lo que hace? Reduce al ser humano a una unidimensionalidad como un objeto manipulable. Se olvida, como dice Francesc Torralba, que el ser humano es una estructura, una totalidad, que es subsistencia, que es dinamismo, que es unicidad, que no se puede reducir a una sola dimensión. Y esto es lo que hace el sistema capitalista. Desde allí entonces es que se está legislando desde una mirada unilateral. Aquí vemos, dice, partes de la humanidad parecen sacrificables en beneficio de otros sectores. Parece ser que algunos seres humanos son más dignos que otros. Es lo que nos dice el Papa Francisco. Y tenemos entonces, ya para ir cerrando, dos cosmovisiones que entran en conflicto. Cosmovisiones y sistemas de creencias que están hoy en abierta lucha. Sistemas prostituyentes o sistemas abolicionistas. Sistemas que uno y otro tienen todos los argumentos y que entonces la lucha es muy fuerte, porque los sistemas prostituyentes tienen toda una conformación en sistemas de creencias y en cosmovisiones que van creando unas culturas de la utilización y del descarte. Entonces todo esto va generando unas normalizaciones y unas desensibilizaciones que incluso pueden llevar a que se legalice, se reglamente, se normalicen las prácticas que llevan a la trata de personas como algo que nos puede llevar incluso a decir, ah, no, pues sí, algunas cosas sí pueden ser reglamentadas, otras no. Y ahí se va abriendo como puerticas, ventanitas, para que estos sistemas de prostitución entren a todos. ¿Sí? El Papa Francisco nos dice, cuidar el mundo que nos rodea, esa casa común. Las voces que se levantan para la defensa del medio ambiente también deben ser las voces que se levantan para el cuidado de la vida en general. Muchas de esas voces son calladas y ridiculizadas por eso que decía ahorita, porque hay esa lucha, esa pugna entre esos sistemas de creencias. ¿Sí? Vamos logrando entonces construir un nuevo mundo posible. Entonces aquí tenemos que ya podemos empezar a hablar de ir generando unos diálogos entre cosmovisiones. No se trata de hombres y mujeres peleando, no. Se trata de sistemas de creencias que pueden irse ayudando a transformarse en un sistema de creencias donde sea propicia la vida, como dice el Papa Francisco. Una sociedad donde todo el mundo todavía está lejos de reflejar la claridad. Dice que las mujeres estamos luchando por la identidad, por la dignidad de los derechos. Y allí nosotros podemos entonces también lograr como permear estos sistemas de creencias, estas cosmovisiones y esta cultura para lograr que podamos pensar en un mundo mejor. Entonces ahí vendría como una pregunta para nuestro diálogo.
y es qué elementos de la cosmovisión, del sistema de creencias neoliberal, de la cultura capitalista patriarcal, están presentes en nosotros y nosotras, como mujeres y hombres de iglesia, como mujeres y hombres seguidores de Jesús, religiosos, y en mi caso laicos comprometidos, laicas comprometidas en un mundo posible. Entonces aquí como que el tema importante es poder como tomar nosotros mismos y nosotras mismas conciencia sobre qué tipo de elementos están. Porque si no somos capaces de descubrir esa misma cultura capitalista patriarcal que está en nuestras relaciones cotidianas, muy difícilmente podremos reflejar una nueva cultura. Si nosotros dentro de nuestras comunidades estamos replicando más bien como unas jerarquías inamovibles, algunas comunidades donde más parece que fuera la reina o el rey con sus súbditos, pues muy difícilmente vamos a lograr unas comunidades humanas donde se dé equidad, justicia, respeto por el otro. Entonces, pues tenemos también que mirar primero nuestras estructuras adentro de nuestra iglesia, de nuestras comunidades, de nuestro estilo de relación, para ir generando verdaderamente una conciencia sobre qué es eso que ha permitido la construcción de estas realidades deshumanizantes en el mundo entero. Entonces, esta es una pregunta que se las quiero dejar allí, ¿sí? Y pues también un elemento, y es hasta dónde nos petrificamos un poco ante esta realidad. Y el Papa Francisco nos dice, la esperanza es audaz, sabe mirar más allá de la comodidad personal, de pequeñas seguridades y compensaciones que estrechan el horizonte, para abrirse a grandes ideales que hacen la vida más bella y digna. Y finaliza allí en ese número 55 de Fratelli Tutti, caminemos en esperanza. Me pareció tan a propósito lo que el Papa Francisco nos está ofreciendo. Bueno, entonces hasta aquí mi presentación. Les agradezco mucho su atención y espero que haber contribuido para un diálogo muy rico en este momento dentro del seminario. Bajar de compartir. Esta presentación ya se la envié para que pudieran recibirla todos, todas, y puedan después pues trabajarla también en sus comunidades. Muchas gracias. Muchas gracias, profe Estela, por sus aportes, y también agradecemos a todas las personas que estuvieron muy activas en el chat. Entonces vamos a iniciar este momento de conversatorio un poco dando a conocer las opiniones y preguntas que hemos recopilado del chat. Entonces, respecto como a la primera parte de exposición, donde la profesora nos exponía su propia experiencia haciendo atención y haciendo una propuesta de atención para las mujeres, especialmente aquellas en situación o en explotación sexual en prostitución, ¿cierto? En la interacción en el chat, Silvia Elena Guiñazú fue este énfasis en que seguro hay dolor que tenemos que dejar que atraviese también nuestra vida para no corrernos del compromiso con el otro. Es decir, digamos que sentir el dolor con el otro, sentir que es también un tema nuestro, ¿no? Asimismo, no copié aquí el nombre de otra persona que ya después, dentro de la exposición de las sociedades matrilineales, también nos decía, creo que también, si no me equivoco, que digamos que el sentido y el instinto gregario favorecía el cuidado de la vida y el misterio que la gestación implica, que las mujeres tuvieran un lugar relevante, ¿no? Ella fue haciendo este mensaje cuando la profesora iba explicando como los encuentros de esta antropóloga frente a unas sociedades que tenían otro tipo de dinámica, ¿no? Las apostólicas del corazón de Jesús
hacen una pregunta en el momento en que se presentaban las sociedades patrifocales. Y la pregunta es, ¿cuál es la diferencia entre las sociedades patriarcales y las patrifocales? Si hay alguna diferencia. ¿Voy respondiendo de una vez? Sí, profe, sí, porque en ese aspecto no hay otra pregunta. Muy bien. Diríamos que la patrifocalidad está colocada en el linaje. Lo importante de estas comunidades era garantizar el linaje de los jefes. Los jefes dentro de las comunidades patrifocales eran los que determinaban a quién atacaban y qué hacían con las víctimas y las tierras. Entonces ellos lo que querían hacer dentro de las comunidades patrifocales era aumentar sus territorios para aumentar el poder de los jefes. Entonces había que garantizar que el hijo de los jefes fuera su hijo, porque para ellos la fuerza de ese jefe, de ese guerrero, debía tenerla también su hijo. De modo que, por ejemplo, si nacían hijas, pues era para ellos una desgracia. Lo que necesitaban era hombres que continuaran con la misma fuerza del jefe. Entonces, las comunidades patrifocales están, el centro es el garantizar el linaje. Y para garantizar el linaje, pues había que controlar las mujeres. Porque, digamos, y eso es una cuestión que es también cultural y es de nuestro sistema de creencias. Nosotras como mujeres sabemos que ese hijo es nuestro, porque lo parimos y lo criamos. Los hombres tienen duda de quién fue el que lo engendró. Entonces no sé si ese hijo es mío. En las comunidades patrifocales entonces había que controlar las mujeres y por eso se hacían harenes. El harén era un control de las mujeres. Con estas mujeres es que voy a garantizar que ese sí es mi linaje, porque todas, yo he engendrado los hijos de todas estas mujeres. Allí es las comunidades patrifocales. Y de ahí se deriva el patriarcado, que es centrar todas las decisiones en el poder de los varones. No importa si era el jefe o no el jefe. Todos los varones multiplican lo mismo y se va construyendo una cultura patriarcal, donde el varón es el que determina qué se hace dentro de las comunidades. Igualmente somete a las mujeres y somete a su poder todo lo que ocurre en la comunidad. Entonces ya se habla de una cultura porque determina acciones, valores, supuestos, todo está centrado en lo que los varones determinan. Las mujeres no pueden determinar nada. El único que tiene voz es el varón dentro de la cultura patriarcal. Y pues digamos, hombres y mujeres estamos metidos dentro de la misma cultura, porque las mujeres validan esa manera de pensar. Entonces tenemos mujeres con mentalidad patriarcal. Muy bien, profe. Tú das la apertura también voy a juntar algunas preguntas porque a partir de esta pregunta y la especificación que tú has hecho, un poco ya empiezan a preguntar sobre este sistema, digamos, sobre el machismo. Entonces, una pregunta que nos hace Idami Sánchez es, ¿qué hacer para ir eliminando la cultura machista en la vida religiosa? Comenzando por ahí, ¿no? Digamos que estamos en una tarea de poder luchar contra la trata de personas, pero saber que dentro de nosotros mismos hay unos sistemas de creencias que permiten esas cosas. Y de pronto uno a esa pregunta, también si me permiten, voy a unir a esa pregunta, por acá una que vi, Guille, bueno, disculparán la pronunciación, no sé si se pronuncia bien así, pero bueno, Guille también escribió en el chat, cómo dejar de potenciar la cosmovisión patriarcal en la iglesia y en ella en la vida religiosa, cómo iniciar un proceso que nos permita deshacernos de las falsas cosmovisiones que se nos han infiltrado en nuestras vidas y abrirnos al cambio de nuestras cosmovisiones, ¿no? Un poco la pregunta que plantea. Bueno, y ya viene otra ya más Sí. a otro sentido. Pues mira, pues me da pena decirlo en medio de religiosas y religiosos, pero pienso que la alternativa es realmente creer en Jesucristo, creer en su propuesta, vivirla, que no haya ninguno mejor entre ustedes, que el que quiera ser
primero que sea último, que sirvan, que se sirvan unos a otros. Y lo que dice San Pablo es que aquí ya no hay esclavo y libre, no hay hombre ni mujer, no hay uno mejor y otro peor, que realmente creamos en la propuesta de Jesús, en una comunidad donde la primacía, y estoy hablando, recuerdo a Federico Carrasquilla, la primacía la tiene Jesús en nuestra existencia como creyentes y seguidores de Jesús. ¿Quién tiene la primacía? Y la primacía la tiene Jesús, que es el que sirve, el que se abaja. Entonces no tenemos atesorar tesoros como el poder, el prestigio, que tristemente en nuestra estructura eclesial, desde tiempos del mismo Imperio Romano, una cultura patriarcal, porque acuérdense que el Imperio Romano era completamente patriarcal, el pater era el que determinaba todo, pues se nos metió a nuestra propuesta de evangelio la cultura patriarcal romana y la cultura patriarcal judía, y no hemos sido capaces de descubrir aquello que es auténtico, que es lo propio de la propuesta de Jesús. Entonces, tristemente, las comunidades religiosas y en nuestra iglesia en general somos más griegos que cristianos. Adoramos al Dios del sol, que es el Dios dinero. Entonces, mientras no tomamos conciencia de quitarnos todas esas cosas que nos está metiendo en nuestro sistema de creencias, la cultura patriarcal, pues muy difícil. Entonces se requiere toda una conversión al evangelio, una conversión real a lo que significa la construcción de la comunidad propuesta por Jesús, donde no hay jerarquías, es el que quiera servir que sea el último. Horizontalidad, difícil, sí, muy difícil. Ahora, desde nuestro lenguaje cotidiano, ahí es donde se manifiesta nuestro sistema de creencias. Es validar lo que el otro hace, lo que la otra hace, apoyar los trabajos que hacemos en comunidades y reconocer que realmente nosotras podemos y sabemos y lo podemos lograr, y que juntas no se trata de rivalizar hombres y mujeres, no se trata de eso, es más bien construir una armonía sin rivalidad, y más bien una comunidad del mutuo hacer y del reconocimiento del otro. Muy bien, profe, muchas gracias. Aquí, qué bueno, se animaron a interactuar y a mover el chat. ¿Cuál es la retroalimentación? Esto ya no son preguntas, sino retroalimentación de los participantes, y están buenísimas. La participante Adriana Patricia Angarita nos dice: inquietante, real, una pregunta para mí misma sobre mis conceptos, creencias. ¿Por qué están regidas realmente? Pues puedo reforzar el sistema aunque crea estar participando en una lucha contra la trata, es decir, contra los efectos. Pero en mis relaciones, incluso en mí o en nuestra oración, puede estar dentro de una cosmovisión patrifocal. Hay un trabajo muy profundo por hacer para seguir estas batallas en esta lucha contra esta esclavitud. Muchas gracias, Adriana Patricia, muy cierto. Jenny Rivera también dice que, pues, sugiere también dentro de este marco del seminario que es importante analizar la evolución del concepto de la trata de personas. Así es, eso bueno, son propuestas que iremos recogiendo también dentro de la comisión. Rose, ella nos escribió en portugués, me voy a atrever a traducir un poco, Rose, pero un poco ella también escribe aquí que el desafío es romper como esas cadenas del sistema, tal vez, que están muy bien entrelazadas y es sutil en la vida cotidiana. Esa es la participación de Rose, muchas gracias. Aquí Luciete nos dice que, pues tristemente o infelizmente, la industria pornográfica promueve toda una industria sexual, ¿no? Sexual de la explotación, y es una situación muy triste. Bueno, eso es lo que ella nos está compartiendo. JPIT México también hace su aporte, nos dice JPIT México: las cosmovisiones parten de la concepción antropológica que están inmersas en ellas. En este sentido, una antropología integral puede abrirse paso en medio de un sistema económico neoliberal
y una cultura del consumo para mantener la dignidad del ser humano, hombre, mujer, y respetar el derecho humano a la vida con dignidad. Bueno, voy a dejar hasta aquí unas interacciones para pasar a otras preguntas que también hacen en este sentido. Y Jennifer Citrón pregunta claramente, ¿cómo integrar los estudios de género y feminismos para enriquecer o entrar en diálogo con otras organizaciones que justamente están denunciando esto que estamos hablando desde hace mucho tiempo? Y quiero unir esa pregunta con otra también que nos hacían, a ver si la encuentro, sobre el tema de... Denme un segundo. Bueno, no la encontré, pero bueno, esta que hace parte como del género, cómo integrar esos estudios de género como a estos diálogos que estamos haciendo como vida consagrada. Pues, pues me parece que pueden interactuar también entre todos, ¿no? Pues de pronto hay quienes puedan aportar también, ¿no? Me parece que uno de los temas que puede ser precisamente para estudiar y profundizar es todo aquello que hoy quiere poner como una sombra de duda desde, digamos, yo les hablaba ya como estas antropólogas y estas mujeres, incluso la teología feminista, siempre le ponen como una sombra de duda. Pero ¿quiénes? Desde la misma mentalidad patriarcal. Empiezan a decir, no, estos estudios de género, eso es pura ideología de género, eso que están ofreciendo a las mujeres es porque son mujeres rebeldes, son mujeres, etcétera. Y es decir, lo que decía el Papa también, ridiculizar, minusvalorar el trabajo que hacemos nosotras las mujeres, desde las ciencias, desde la teología, desde la filosofía, desde la antropología. Pues yo puedo incluso disentir, no estar de acuerdo con una postura teórica. ¿El problema cuál es? Cuando el no estar de acuerdo con una postura teórica, porque yo puedo decir, no me gusta esa postura o esa posición teórica que está ofreciendo, puedo disentir, pero el problema es cuando lo uno a que porque es dicho por una mujer. Entonces, de una vez lo hago a un lado, lo minusvaloro, lo saco de mi interés. Sí es, porque ha pasado, o sea, si yo lo pongo con un seudónimo y lo pongo Francisco Pérez, entonces Francisco Pérez sí lo voy a leer. Pues es que lo dijo Francisco Pérez. ¿Lo dijo María Estela? ¿Y esa quién es? Entonces inmediatamente ponemos en nuestro sistema de creencias y nos valoramos y decimos, no, si es una mujer, no. Entonces el problema es ese, que unimos los estudios feministas con nuestro sistema de creencias que minusvalora la producción que hacemos como mujeres. Entonces tendríamos que leerlo casi que es el contenido, es lo que ofrece independientemente de si es mujer o es hombre. ¿Por qué? Porque tenemos que hacernos como un freno a nosotros mismos en nuestro sistema de creencias interiorizado y leerlo completamente y después ver, a ver, sí me gusta lo que digo, pero no hacemos al contrario. Entonces de una vez estamos descalificando, porque eso es una feminista más, que las feministas, porque hay comentarios que son además hasta degradantes, ¿no? Temas como que las mujeres solamente escribimos desde las emociones. ¿Qué es eso? Eso es degradar lo que nosotras somos. Es que nosotras no somos solo emociones. Somos seres humanos complejos con un cerebro complejo y no es cierto que nuestro cerebro sea diferente o inferior al cerebro de los hombres. Neurológicamente eso no es cierto. Tampoco es cierto que nosotras como mujeres nos guiemos por instintos y que los instintos nos hacen ser entonces demasiado emocionales. El porcentaje instintual de los seres humanos, hombres y mujeres, dentro de su cerebro es menos del 5%, que básicamente está en el primer cerebro, que es el cerebro de la vida, el cerebro que se llama así, primer cerebro o cerebro reptiliano o de las funciones primarias. En realidad lo que generamos nosotras no son instintos, es vínculo. El vínculo es lo fuerte. Entonces hablar de instinto materno es falso. O como decir que los hombres se mueven por instinto sexual, es falso.
No es cierto que los hombres tengan instintos sexuales distintos a los instintos sexuales femeninos. Es que no existen los instintos sexuales. El ser humano puede determinar con su inteligencia qué quiere hacer con sus emociones. Entonces, hablar de instintos, desde mi punto de vista, es completamente inadecuado. Eso lo dijo Freud, pero porque él tenía una mentalidad desde su estudio de medicina, desde la biología. Entonces, no es aplicable a los seres humanos. Gracias, profe Estelita. Aquí siguen llegando más interacciones, cosa que agradecemos muchísimo. Sí, había otra pregunta relacionada, pero creo la de Dorén, que decía un poco cómo superar la resistencia en el ámbito católico por hablar de estas cuestiones de género. Creo que puede quedar abordada en tu respuesta en este momento. Bueno, escuchen al Papa Francisco, pero es que si no escucha ni siquiera lo que dice el Papa. Bueno, aquí hay otra pregunta. Oscar Vázquez nos dice, la vida religiosa en Latinoamérica, dentro de las comunidades masculinas y femeninas, se encuentra en alto grado afectada por este tipo de reduccionismo, sobre todo antropológico, religioso, o incluso el sistema actual económico. Bueno, él lo pone entre preguntas y le está diciendo, está preguntando si la vida religiosa se encuentra dentro de estas, lo llama el reduccionismo. Bueno, pues yo no soy la más llamada a responder. Ustedes que están dentro del ámbito de la vida religiosa. Yo acompaño muchos religiosos y religiosas. Llevo 25 años trabajando en la Facultad de Teología de la Javeriana y pues como tengo doble formación desde la psicología, acompaño a muchos religiosos y religiosas y creo que sí está afectada por no solo el sistema de creencias de tipo patriarcal, machista, sino también por el sistema capitalista de consumo. Es muy importante una formación en autonomía, en libertad frente a este uso de las cosas, de las tecnologías. Es cierto que temas, por ejemplo, como la pornografía, penetran las relaciones y la vida más íntima y privada de muchos religiosos y religiosas. Y no nos damos cuenta que cada vez que se abre un sitio de pornografía le estamos enviando dólares, euros a esas redes de la trata de personas y de las mafias de la pornografía. Entonces, ¿cómo lograr una autonomía, una mayor conciencia frente al uso de las cosas, frente al uso de las tecnologías, a los tiempos que se dedican? Porque sé de religiosos que hacen unos perfiles falsos en las redes sociales para interactuar como con otra personalidad, porque es lo que se usa, es la moda. Entonces allí hay todo un tema de profundización, de toma de conciencia. No es un moralismo, porque yo pienso que habría que superar el tema de que hablar en torno a este tema de la prostitución, de la trata de personas, de la explotación sexual, esos son moralismos. Y que pues para superar ese moralismo hay que estar como en el mundo moderno. No son moralismos, ni tampoco se trata solamente de una censura por la práctica sexual en sí misma. No se trata de prácticas sexuales. Aquí no es si estas mujeres tienen mucho o poco sexo con pagado o no pagado y cuánto le pagan por el sexo. No se habla de esto. Es tema de poder y dominio y deshumanización. Es convertir al otro en una cosa que yo uso y desecho, o convertir mi cuerpo en una cosa que es usada y desechada. Entonces el tema no es ni de práctica de la sexualidad, ni de temas moralistas. Son temas antropológicos, culturales, políticos y eclesiales. Gracias, profe. Sí, tengo abierto el micrófono. Hay una pregunta respecto a la denuncia. La hace la participante Claudia García. Un poco dice, el silencio y la indiferencia ante la injusticia se convierte en cómplice. Así es como permitimos la explotación y vulneración de los derechos de las mujeres y los más débiles. Es el caso de las webcams. Aquí en Manizales no hubo pronunciamiento fuerte y contundente y quedó como aceptado y acogido fuerza. Y el gobierno piensa en legalización, otra forma de legalización y aceptación, una validación social. ¿Cómo entonces nos
podemos unir para esta denuncia. Un poco ese ya Sí. es algo bien importante, ¿no, profesora? Sí, sí, yo creo que necesitamos creatividad, iniciativa, necesitamos fortalecer las redes, necesitamos no solamente las redes eclesiales, sino también vincularnos a otras redes. Hay organizaciones civiles que tienen mucha fuerza y que pueden lograr, digamos, limitar esas legalizaciones. A veces tal vez nos quedamos solamente con la construcción de nuestras redes a nivel de comunidades religiosas o de iglesia, podemos poner un cierto cerco que nos impide estar más presentes como en las decisiones civiles, y también tenemos que reconocernos como ciudadanas y ciudadanos y que también tenemos derecho a opinar sobre la construcción civil de nuestras ciudades y nuestros países. Entonces es importante participar abiertamente, incluso en temas de vecinos, en temas, bueno, educativos. Hay redes que van más allá de digamos, de las entidades educativas católicas, y que es importante estar allí presentes, ir allá y poder denunciar y poder estar más activos en lo que pasa. Por ejemplo, hay redes de papás, redes de padres de familia que estamos trabajando mucho para evitar que ciertas cosas sean posibles, ¿no? Como evitar que nuestros niños pequeños accedan a el uso de tecnologías, ¿no? Ir creando conciencia, incluso dentro de nuestros propios compañeros en la crianza, que no está bien que a un niño pequeño se le entregue un celular para que se entretenga. Y muchas otras cosas que van desensibilizando ahí. Aquí me preguntan, si me permites, hermana Victoria, que el tema del lenguaje inclusivo. A mí me parece que el lenguaje inclusivo, aunque no esté muy dentro de la academia, Real Academia de la Lengua, hay formas verbales que van por lo menos cuestionando y van abriendo nuestro sistema de creencias. En la medida de lo posible, por ejemplo, en vez de, no sería estilo Maduro, pues, como el presidente Maduro, que utiliza mal las palabras inclusivas, no. Estamos hablando de utilizar las palabras inclusivas de una manera inteligente, que quede bien redactado, ¿sí? Yo puedo utilizar los y las participantes, los y las personas presentes en este auditorio. Yo puedo, algunas palabras sí están creadas ya para utilizar el femenino de la palabra. En la medida en que exista, utilicémoslas. No tengamos miedo de saludar a los amigos y las amigas. Y yo quiero contarles una anécdota con respecto a eso. Cuando mi hija estaba pequeña y en el jardín o en el colegio de primaria le decían, bueno, todos los niños al parque. Y ella se quedaba ahí paradita. Y le decían, Sarita, que al parque. Es que dijeron los niños. Entonces, para las nuevas generaciones eso no es nada raro, ¿sí? Es que si hubieran dicho las niñas y los niños, pues yo también voy al parque. Entonces eso no tiene nada de extraño, y es importante que nosotras no estemos invisibles en lugares donde es necesario que estemos visibles. Entonces si hay profesores y profesoras, pues hay que nombrar profesores y profesoras. Donde hay lugares donde estamos hombres y mujeres y es necesario hacer esa diferencia, hagámosla. No nos pongamos pues como tan canzones y tan canzonas, pero sí donde podemos hacerlo, hagámoslo. Es una manera también de ir cambiando nuestros sistemas de creencias, es una manera de ir logrando unas convicciones, es una manera de ir logrando un cambio en nuestras acciones, en reconocer al otro. Entonces, donde se puede, hagámoslo. Así es, profe. Aquí hay otras interacciones, siguen llegando, pero ya va llegando nuestra hora de cierre. Sin embargo, voy a hacer alusión a algunas. Claudio, por ejemplo, nos dice pues, que existen culturas ancestrales que promueven el comunitarismo. Los modos capitalistas patriarcales impuestos culturalmente son eminentemente eurocentristas. En este sentido, es importante descolonizar las cosmovisiones. Pues digamos que con este ver
en este seminario, y esta primera jornada del seminario fue adentrarnos en el ver, ¿no? Y un poco ver desde más allá, de lo aparente, más allá de lo que conocemos, ¿sí? Y fue adentrarnos en esto, y tiene razón, digamos que el hecho de descolorizar también es como hacer una autorreflexión de nuestras propias creencias, ¿no? De nuestras propias creencias. Así que muchas gracias por esa participación. También otra persona no identifiqué, se debe profundizar en el análisis terrenal desde una perspectiva crítica, las relaciones de poder y desde nuestras posiciones que de tipo cultural institucionalizan y seguimos sosteniendo, ¿no? Un poco también era mirar eso. No sé qué otra pregunta ves en el chat, profe, hay varias así ya. Sí. Presentaciones. Sí, hay muchos temas, por ejemplo, sobre el tema del lenguaje, hablar, por ejemplo, de les o escribir, donde podemos colocar ellas y ellos juntos, que el todo es, digamos, más que la práctica en sí misma, es cambiar nuestra manera de entender lo que hacemos, pensamos, sentimos, para ir armonizándonos interiormente también dentro de esa cosmovisión, donde el tema no es si somos mujeres, entonces a la lucha, no, el tema es la vida como centro. En las comunidades matrifocales el tema no era quién manda, sino cómo cuidamos. Por eso las abuelas en las comunidades matrifocales tenían un papel importante, no por su poder, sino por su sabiduría, por todo lo que ellas habían atesorado en formas del cuidado. Esa también es una de los elementos importantes en el mundo de hoy, y es que la mentalidad patrifocal desecha a las mujeres mayores por considerarlas viejas e inútiles, porque ya no procrean. Entonces, este es un elemento importante también dentro de esta mentalidad, de esta cultura patrifocal, de hacer a un lado y desechar aquello que ya no es ni fuerte ni puede producir más hijos. Entonces, la comunidad matrifocal es una comunidad que cuida la vida hasta el final, el último suspiro, como diría Víctor Frankl, ¿no? Se cuida la vida, se exalta la sabiduría, se cuida a nuestras mayores. Entonces, en nuestra iglesia y en nuestras comunidades religiosas, pues nuestras mayores tienen la sabiduría de cómo han logrado tantos años de vida religiosa, por ejemplo. Cómo mantienen su espiritualidad, cómo mantienen vivo un carisma, cómo mantienen viva una misión. Eso también es importante si queremos construir comunidades matrifocales, donde la vida se cuida y la práctica de la sabiduría del cuidado de la vida se valora y se pasa de una generación a otra. Entonces, todos estos temas son importantes porque dentro de nuestra cultura patriarcal, nosotras, las que ya pasamos de ciertos años, estamos mandadas a recoger. Pues en el reino de Dios estamos en el centro, de modo que hay ahí elementos importantes para distinguir lo que para nosotros es valioso y no es valioso. Entonces, es para responder un poco a eso que estaba allí planteado. El micrófono, hermana Vicky. Gracias. Vamos a hacer esta última, un poco agradecer a quienes de pronto no alcanzamos a manifestar acá sus chat, pero bueno, animarlos a que nos sigan acompañando en estos 2 días, pero la red Causai de Perú escribe algo que me parece interesante. Dice, me preocupa la cosmovisión que se está dando en algunas congregaciones en el uso del TikTok para acercarse a los jóvenes con canciones que no tienen mensajes positivos. Digamos que esto ya es más reciente, ¿no? Como estamos empleando ya, este mundo digital ya llegó, no se va a ir tan fácil, ya es comiendo, pero también gracias a la red Causai que pone de manifiesto también esa reflexión. ¿Desde qué cosmovisión la vida religiosa, nuestras comunidades están asumiendo también estas plataformas, ¿no? Sí. Toma de conciencia, diríamos, autocrítica, poderlo llevar, por ejemplo, a los espacios comunitarios para discutirlo juntos, juntas, poderlo
socializar más, ver los puntos de vista de otras personas, hacer, por ejemplo, una prueba piloto, es importante. Por ejemplo, si yo quiero presentar un video, muéstrenselo primero a unos cuantos jóvenes que tengan ya ciertos criterios y que ellos opinen antes de socializarlo. O sea, poner unos filtros. ¿Por qué? Porque tal vez nos autotraicionamos. Entonces a mí me parece muy bien, pero ¿desde dónde? Desde el sistema de creencias que yo también he interiorizado. Entonces por eso es importante hacer todos unos pasos de rigor antes de pasar a socializarlo, estudiarlo bien. ¿Qué es aquello que queremos? Pues se pueden utilizar esas redes, pero con toda la cautela para no caer en el mismo juego. Porque, como dice el Evangelio, hay un león rugiente muy sagaz y hay que trabajar ahí. Te agradecemos, profesora Estela Rodríguez de la Universidad Javeriana, también a todos los que participaron y siguieron este primer día y jornada del seminario. Doy la palabra a hermana Carmela. Sí. No, de parte Muchísimas del secretariado de la CLAR y la... perdón, Carmela. De parte del secretariado de la CLAR y la presidencia, queríamos agradecerle esta participación, todos los que estuvimos en esta sala, y contarles simplemente que estuvimos representados 27 países, de los cuales hubo países de otro continente. Estuvieron presentes Italia, Estados Unidos, Bélgica, Alemania, Etiopía, Francia e India. Así que esta heterogeneidad también habla del foco de interés de la temática, y de mi parte un agradecimiento grande a Estela, María Estela, ya tuve la oportunidad de compartir contigo y siempre me dejas mucho para seguir pensando, y ojalá esto nomás, ¿no? Que la vida religiosa también incluyamos esto de hablar de nosotras. A veces en las comunidades femeninas se escucha, porque nosotros, yo digo, ¿quién estará acá? Porque veo todas mujeres. Entonces son cuestiones de sistemas de creencia que nos ayudarían mucho y que lograríamos dar pequeños pasos hacia este cambio tan necesario para un nuevo modo de ser iglesia también. Muchas gracias. De mi parte, le dejo a ustedes para el cierre. Bien, pues muchísimas gracias, doctora María Estela, por esta excelente presentación, por esta profunda presentación que nos invita a nosotros también a reflexionar y a profundizar pues, sobre esta temática y sobre todo por estas causas que son las que nos llevan a vivir estas situaciones que hoy hemos visto y que seguimos viendo cada día. Muchas gracias nuevamente y agradecemos también pues, a todas las personas que han participado. Las redes de la vida consagrada contra la trata, pues seguimos en este esfuerzo intercongregacional pues por seguir, por aportar en esta dinámica, ¿verdad? Y yo creo que este es un pequeño esfuerzo pues para ayudar en eso y para que como vida religiosa cada vez estemos más comprometidas pues con esta problemática. Gracias de nuevo e invitamos a todos y a todas a que nos acompañen mañana, el segundo día del seminario, donde se reflexionará sobre la trata de personas como un flagelo que lacera la dignidad humana, pero desde la perspectiva de los derechos humanos. Entonces, mañana a esta misma hora, a las 10 de la mañana, hora de Colombia, como decía Daniela, miremos pues qué hora es en cada uno de nuestros países, porque al final algunas están pidiendo entrar, y bueno, pues los esperamos y ojalá pues sigamos adelante todos y todas en este compromiso y en esta lucha. Muchísimas gracias y nos vemos mañana. Primero Dios. Muchas gracias, bendiciones para todas. Gracias, Carmela y comisión. Adiós, hasta mañana. Que Dios los Hasta bendiga. mañana. Maravilloso. Gracias, muy interesante. Gracias. Buenas tardes y buen almuerzo. Gracias, hasta luego. Muchas gracias. Hasta mañana. Muchas gracias. Excelente. Gracias. Gracias, Estela. Gracias. Gracias a todos. Hasta luego, Ceci. comisión.